Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de este nuestro primer conversatorio online en vivo, transmitiendo a través de Facebook. Estamos aquí en este momento conectando a ver si ya estamos, sí, ya estamos en vivo acá en nuestra página del Instituto de Resiliencia. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí acompañándonos, bien sea porque estés ahora en vivo o porque estés escuchando este conversatorio después de haber sido terminado, ¿no? Y de verdad, lo que quiero darte la buena nueva es que esta modalidad esta modalidad que estamos compartiendo de conversatorios online, que el concepto de conversatorio no es más que interactuemos ustedes con nosotros, de manera que podamos darle la información que tenemos para ustedes en el contexto de las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, te vamos a pedir que nos dejes en la página web algunas inquietudes para irte respondiendo en los conversatorios, o en vivo, que vayas y estés chateando alguna pregunta mientras que tengas acá en vivo y nosotros posteriormente te iremos respondiendo. O ir ahí intercambiando a lo largo de todo este recorrido. Nuestra primera experiencia la estamos haciendo en vivo con Facebook, probaremos también con YouTube, veremos cuál es la que nos va mejor. También elegiremos el mejor día para hacer, estaremos haciendo 2 transmisiones en vivo a la semana. Y lo que queremos es que también nos escribas aquí abajo qué días prefieres tú que hagamos esta dinámica, este conversatorio online. Y recordándoles que vivo en Barcelona, España, y son ahorita acá a las 8 de la noche. En Bogotá es la 1 de la tarde, en Venezuela, Caracas son las 2 de la tarde, en Miami son las 2 de la tarde, en Buenos Aires y en Montevideo son las 3 de la tarde. Entonces, dependiendo del lugar donde estés, estaremos transmitiendo, y este es el horario que estaremos transmitiendo en vivo. Entonces, lo que quiero es ir respondiendo a algunas inquietudes que ya nos han dejado en nuestra página del Instituto de Resiliencia, y quiero que vayamos compartiendo esta información a través de esas inquietudes que nos han dejado nuestros seguidores en la página, en la web. Entonces, lo que quiero antes de comenzar es recordarte que quiero 2 cosas tuyas. Uno, que me digas qué prefieres tú, si Facebook Live o YouTube Live, o sea, transmisión en Facebook o transmisión en YouTube. Y lo otro que también quisiera que me colocaras es que qué días prefieres, son 2 transmisiones semanales, qué días preferirías tú o que será más cómodo para ti ver estas transmisiones, y de manera que logremos un consenso allí entre toda la información que nos estén compartiendo. Así que, bueno, comencemos en vivo ya con la información que le tenemos para ustedes. La primera, hay una, esta me encantó, es de Tina Alejo, que me dejó es una educadora de primaria. Desconozco el país, porque no coloco el país, pero resulta que ella, como educadora de primaria, dice que todos los años vive experiencia de alumnos enfermos de cáncer o de padres con enfermedades de cáncer. Entonces, el día a día, ella vive la adversidad de una enfermedad crónica o de unas grandes adversidades, porque no solamente tiene que ser una adversidad de salud, también puede ser una adversidad financiera, una adversidad de relaciones interpersonales. Pero ella dice que se encuentran con grandes adversidades y no consigue, a veces quiere tener más herramientas para cómo compartir con sus alumnos esta información, y sobre todo con sus padres también. Y estaba hablando sobre resiliencia, que le diera qué recomendaciones le daba, cómo lo orientaba a ella a obtener información sobre resiliencia, y que yo, que tenía, déjame ver acá, sí, que tenía, qué estrategia le podía yo recomendar. Entonces yo se lo respondí escrito, pero aprovecho este conversatorio online para responderte, Tina. Mira, Tina, básicamente una de las cosas que yo centraría el trabajo con los alumnos, porque recuerda que las realidades que nosotros experimentamos en la vida, las experimentamos en base a lo que creemos. Y básicamente las creencias que nosotros sembramos en nuestra vida, bien sea son en la educación en el hogar o en la educación en el colegio. Por lo tanto, tú tienes una influencia muy importante en la educación de un niño, que posteriormente será un adulto y crecerá. Por lo tanto, yo te invitaría a que te centres en la vivencia, en la experiencia de educarlos, sabiéndose que ellos son responsables de la experiencia que están viviendo en su vida.
Mira, yo me imagino, yo me imagino, de repente tú en tu salón que le entregues, vamos, se me ocurre, que le entregues un dibujo a todos tus alumnos y le preguntes que qué ven, que te escriban qué ven, dependiendo si los cursos de primaria que tú tienes son más avanzados, quizás te puedan escribir, pero de repente si los cursos de primaria que tú manejas son menores, que te digan ante los demás alumnos qué es lo que están viendo. Tú vas a observar que lo que ellos van a compartir es totalmente diferente uno de otro. A pesar de que el dibujo sea el mismo, ellos van a describir cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si nos vamos a entender, nosotros interpretamos la realidad en base a las creencias que tenemos, y esas creencias son muy particulares con la familia, con la sociedad, con la cultura y con muchas cosas. Por lo tanto, si tú a ellos compartes y le haces ver las diferencias que ellos ven en un objeto que es físico y es único, cómo ven, tienen diferentes maneras de observar, les empiezas a inculcar la responsabilidad sobre lo que ellos interpretan, que la manera como ellos interpretan es única y que la forma como ellos viven esa realidad es única. Yo creo que esa es la primera herramienta que yo te recomendaría, Tina, para que tú compartas con tus alumnos, porque de esa manera los alumnos empiezan a aprender que se tienen que hacer responsables, que son responsables de lo que están experimentando, de la manera como ellos interpretan y viven lo que viven, depende de lo que ellos han aprendido, de lo que ellos creen. Entonces eso le empieza a sembrar en ellos esa responsabilidad que más adelante les va a dar las herramientas para, inclusive como niños, para poder trabajar las adversidades y empezar a superar sus pequeñas adversidades. Y lo que también te decía, me acuerdo que te escribí, que para nosotros en el Instituto Resiliencia, la resiliencia, lejos de ser un problema, es la solución para todo. ¿Por qué? Porque desde el enfoque de nosotros en el Instituto de Resiliencia, vemos que estamos convencidos que nadie puede ayudarte a ti a superar una adversidad. Que todo lo que tú necesitas aprender para transformarte y superar la adversidad está en sí, en esa experiencia. Por lo tanto, la invitación es a que te involucres en tu experiencia para que aprendas lo que tienes que aprender de ella y poder transformarte. Entonces, a medida que tú le enseñas a tus niños, a tus alumnos, que ellos son responsables de lo que están viendo, y así, al ellos tener ese poder de ver eso de una manera que les genere un conflicto, que lo haga sentir mal, también ellos tienen ese poder de transformar la mirada y hacer que eso le funcione y los transforme de manera que vayan aprendiendo y creciendo y educándose de una manera quizás más responsable. Esa es la respuesta que te tengo, Tina, para ti en la inquietud que me dejaste en la página, en los escritos, en las notificaciones que me dejan en la página del Instituto de Resiliencia. La segunda pregunta surgió en el webinar pasado, un webinar que tuvimos en el lanzamiento del Instituto de Resiliencia, y Víctor me decía: Juan Carlos, ¿cuál es tu enfoque de la bioneuroemoción ante el cáncer? Yo lo que quiero aclarar es que yo voy a responder en base a la interpretación que yo haga de la pregunta. De repente esta pregunta es muy amplia, pero déjame tratar de entender que, o sea, en el entendimiento de la pregunta que me haces, Víctor, para mí la bioneuroemoción, o sea, es una herramienta, es una metodología para que tú puedas ir a eso que llamamos inconsciente, a poder detectar el origen de las adversidades. La bioneuroemoción, muchos creen que solamente está diseñada para atender a enfermedades, y no es así. La bioneuroemoción en sí lo que hace es compartir y lo que hace es a brindarte un apoyo para que tú puedas involucrarte en tu adversidad, conseguir el origen de tu adversidad y poder transformarte y superarla, aprender a mirar, tomar conciencia. Básicamente lo que hace la bioneuroemoción es una metodología que te lleva de la mano, te acompaña para que tú entres en eso que tú llamas inconsciente y tú puedas conseguir cuáles fueron esos conflictos iniciales, cuál es esa emoción, en primer lugar, esa emoción que escondiste, para poder entender tu autoría dentro de esa interpretación que estás haciendo de la adversidad. Entonces, para poder explicarte esto, una adversidad tú la creas en base de esconder lo que tienes que vivir. Por ejemplo, nosotros fuimos educados, y aquí está Tina, en la respuesta también de Tina, nosotros fuimos educados para ser buenos y socialmente aceptados.
Cuando nosotros experimentamos una experiencia, un evento donde lo que interpretamos dice que es malo o que no es socialmente aceptado, nosotros lo escondemos y lo transformamos en algo que pueda vivir. Por ejemplo, si yo estoy experimentando tristeza, entonces yo escondo la tristeza y me transformo, yo soy una persona proactiva y salgo a hacer ejercicio para quitarme la tristeza, sacudirme la tristeza. Pero esa tristeza yo la escondí. Y esa tristeza, o sea, esa emoción, siempre va a tener un reflejo en tu cuerpo físico o en tu conducta. Porque nosotros elegimos en base a la influencia de nuestra conducta, las decisiones de las acciones que tomamos y decidimos, están influenciadas por las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo claramente el conflicto, yo entro a través de las emociones, detecto esa emoción oculta, que fue la primera que escondí, y a través de allí entro, es la puerta de entrada, para ir y ver cuál es esa creencia, o cuál es ese conflicto, cuál es ese evento primario, raíz, que generó esa mirada que hace que yo interprete la situación que estoy viviendo como una adversidad. Una de las cosas principales de la bioneuroemoción es que tú tomes conciencia de que tú eres responsable de lo que estás experimentando. Este es el ABC de la filosofía que nosotros manejamos en el Instituto de Resiliencia. Nuestra realidad depende de lo que nosotros pensemos, de nuestras creencias. Entonces, un conflicto es conflicto porque yo así lo etiqueto. Es conflicto porque no es bueno o no es socialmente aceptado. O no se acerca a lo que yo quería. Entonces, empiezo a relacionarme con ese evento desde el conflicto porque así lo etiqueto. Cuando yo me doy cuenta que soy yo el que lo etiqueto, me doy cuenta por qué es que lo etiqueto así, porque aprendí, de repente heredé una creencia social, una creencia familiar y creo que las cosas son así. Entonces resulta que lo veo así porque creo que las cosas son así. Cuando yo tomo conciencia que el origen de ese conflicto es producto de algo que yo creo, de algo que yo heredé o de algo que me pasó, entonces yo digo, Dios, yo soy el responsable, me hago responsable de este proceso y puedo cambiar la mirada. Porque así como tuve el poder de crear la adversidad, tengo el poder de deshacer la adversidad. Y yo deshago la adversidad gracias a la toma de conciencia de mi autoría en ella. Ahora, por eso, para terminar de responderte, Víctor, mi postura dentro de la bioneuroemoción, básicamente, es que la bioneuroemoción te brinda un acompañamiento. De hecho, los especialistas en bioneuroemoción nos hacemos llamar acompañantes. ¿Y por qué nos hacemos llamar acompañantes? Porque acompañamos, porque el trabajo lo vas a hacer eres tú. Nosotros lo que te hacemos es brindar una mirada que te permita la confianza de entrar en tu sombra, acompañarte en ese proceso para que tú empieces a identificar aquello que no quieres ver. La bioneuroemoción no solamente, y lo quiero dejar bien claro, no solamente atiende a adversidades de salud, atiende cualquier tipo de adversidad que tú tengas. Cualquier tipo, porque la mecánica de la adversidad es la misma. Sencillamente es una interpretación que genera una etiqueta de conflicto a algo, bien sea una enfermedad, bien sea un divorcio, bien sea una escasez, una pobreza o una pérdida, un robo, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, esa es mi postura ante la bioneuroemoción. Ahora, que la bioneuroemoción sea la única herramienta para tú tomar conciencia de ese conflicto raíz que generó todo esto, no es la única. ¿Ok? Pero para mí es una de las que mejor me funciona y es una de las que yo creo más. Ahora, también, cuando nosotros en vez de ir rechazando las cosas que yo etiqueto o que yo interpreto como malas o como socialmente inaceptadas, en vez de rechazarlas, yo lo que hago es experimentarla. Si yo me involucro en experimentar la emoción que me trae la vida, yo voy a poder conseguirme conmigo dentro de ese atrevimiento, de esa irreverencia, de entrar a través de mi experiencia, mi adversidad y encontrarme conmigo. Entonces allí yo también logro el mismo efecto de tomar conciencia que yo soy el autor o el responsable de muchas de las cosas que estoy experimentando. Entonces ese vivir de la experiencia, por ejemplo, llegó la tristeza, experimento la tristeza, lloro, me meto dentro de ella y finalmente al tú atenderla vas a ir
y no hay una metodología acá, vas a llegar a un punto donde empiezas a entender, quizás no es en ese día, quizás no es más tarde, quizás es mañana, empiezas a tomar conciencia de las cosas que están influenciando en esa adversidad. Entonces, esta era la respuesta que yo le tenía a Víctor para la pregunta que me dejó en la página del Instituto de Resiliencia. La otra pregunta era, que me preguntaba Carla, que esta sí escribe desde Venezuela, identificó su lugar. Me dice, ¿cómo hacer con un familiar que no quiere seguir un tratamiento médico? O sea, ¿qué le digo para que haga caso? Entonces, lo primero que te quiero decir, Carla, es que lo principal al tú asumir una adversidad es que te tienes que hacer responsable de ella. Me estás hablando directamente de un familiar que tiene una enfermedad crónica. No me dice si se ve que es una enfermedad crónica, no me dice si es cáncer, es una enfermedad crónica. Y me dice que cómo hace para que él siga el tratamiento. La persona debe hacerse responsable 100% de su adversidad y en este caso de su enfermedad. Nadie puede entender lo que esa persona está viviendo ante su adversidad. El código de información que esa adversidad le trae a él es un código que solamente él puede interpretar. Por lo tanto, tú no puedes interpretar por él lo que él está viviendo. El involucrarse en su proceso tiene un código de lenguaje que solamente él va a entender a plenitud. Por eso es que debe hacerse responsable. Ahora, en este proceso, y queriendo entender un poco que lo que es que, en el entendimiento que la pregunta que me quieres hacer es que él no cumple al pie de la letra el tratamiento médico. Yo también quiero quiero hacerte entender que cuando uno está en un tratamiento médico, los efectos secundarios de algunas enfermedades son muy fuertes y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a soportar esos efectos en algunos momentos. Y debe haber un entendimiento del cuidador o de las personas que están apoyando a esta persona, a este enfermo, de que él se dé el espacio para poder elegir el proceso que está teniendo. A lo mejor no es en ese momento, pero a lo mejor una hora después ya él se siente con la capacidad de tomar. No hay que ser muy rígidos en el diseño del seguimiento de un tratamiento médico. Hay que dejar el marco. O sea, tú como cuidadora, que me imagino porque me hace la pregunta, debe ser cuidadora de esta persona, este familiar, debes crear o sea, debes amar a esa persona. O sea, tú me preguntas, ¿y qué debo hacer? Mira, no hay una receta para esto, Carla, no hay ninguna receta para esto. Sencillamente, haz lo que siempre has hecho con esa persona, ámalo, no cambies la conducta con él. Entiende que tú estás apoyándolo a él en la toma de decisiones que él va a hacer. ¿Entiendes? Y también tienes que tú entender que jamás vas a estar en la posición de él. Él sabe, él se conoce, él se tiene que hacer responsable. ¿Entiendes? Y él va a ir manejando su situación. Si él no empieza a tomar la medicina, va a conseguir efectos peores y a lo mejor ahí es donde tome la decisión de hacerlo. Tienes que crear el marco de emocionalidad, de amor, para que tú lo contengas emocionalmente, para que él avance en su camino, en su proceso de su tratamiento médico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedas persuadirlo de compartir algo que tú piensas en base a algo que está viviendo. Sí, puedes persuadirlo, puedes brindarles diferentes miradas, pero no puedes obligarlo. No puedes hacer que él haga lo que tú quieras. Invítalo a que comparte su mirada, diciéndole, por ejemplo, yo creo, mi forma como yo estoy viendo, como yo pienso esto, mi manera de ver esto es esto y esto y esto. Pero no decirle, tienes que hacer esto porque el médico te lo mandó y el médico es el que sabe y yo voy a hacer que tú puedas cumplir tu tratamiento porque yo voy a hacer que tú te sanes. No es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es apoyarlo a él en su toma de decisiones, en su camino de sanación. Te voy a compartir una experiencia radical, ¿okay? Porque a veces a mí me gusta ir a las experiencias radicales que suelen ser duros, pero suele dar un entendimiento. Yo tuve el caso de una persona que tenía un familiar que había muerto hacía 3 meses, pero ella estaba mal, ella no podía todavía digerir la muerte de ese familiar y sentía una culpa muy grande. Y lo que pasó fue que este familiar, cuando le detectaron el cáncer, para él, en su responsabilidad, él asumió responsabilidad plena, porque sí asumió responsabilidad plena de su enfermedad,
Para él, en su interpretación, en su elección, él se dio cuenta, interpretó que ya era muy tarde en su cáncer, que estaba muy avanzado. Y él tomó la decisión de no aplicarse ningún tratamiento médico porque él quería vivir los últimos momentos de su vida a plenitud con su familia. ¿Qué pasó? Y es entendible lo que te voy a decir, la familia que estaba a su alrededor, y en el caso de esta muchacha que te acabo de decir que era su sobrina, empezaron a establecer una guerra contra él para que él tomara la decisión de hacerse el tratamiento. ¿Qué pasó? Él nunca tomó esa decisión y se creó un conflicto tal en la familia que dejaron de visitarlo, se dejaron molestarse y se quebraron muchas relaciones. Y finalmente, cuando ya él estaba en su etapa final de su vida, quisieron recuperar el tiempo que habían perdido en base a ese empeñarse y obligarlo a hacer a él, hasta que tomaron conciencia que él era el único responsable de su decisión y empezaron a apoyarlo al final, pero muchos de ellos quedaron dolidos, con culpa, porque según ellos no le dieron la calidad de vida que él quería y que estaba pidiendo. Para ella fue muy importante, la toma de conciencia de ella fue increíble y el perdón que ella tuvo hacia ella fue maravilloso. ¿Entiendes? Pero este ejemplo lo coloco porque las personas que están pueden persuadir, pero realmente la decisión la tiene el enfermo, la tiene el que tiene la adversidad. ¿Entiendes? Y uno tiene que respetarla, uno tiene que estar al lado de él apoyándola en su toma de decisiones. Entonces, no sé si esto, Carla, responderá la pregunta que hiciste, pero es lo que quería compartir. Y si de verdad, tanto Tina como Víctor, como Carla, que quisieran ahondar más, bueno, colóquenmelo, vuelvan a escribir, así como hicieron, como me enviaron esta información, envíenme otra información que ustedes quieran ahondar más en este proceso. Y la última que tengo para la transmisión del conversatorio en vivo de hoy es una que me hicieron ya hace un mes, hace ya 2 meses, donde yo haciendo unos conversatorios, pero en vivo, presenciales, en Venezuela, yo llamé a uno de esos conversatorios, el cáncer salvó mi vida. Y hay una mujer a la cual ya he establecido una relación con ella y nos hemos estado acompañando en su proceso, que se llama Sabache, ella vive en París, en Francia. Ella me preguntó, cuando yo vi el nombre del conversatorio, y me dice, señor Yarve, discúlpeme, yo no puedo. ¿Cómo puede usted decir que el cáncer salvó su vida? Cuando yo tengo 30 años luchando con mi cáncer y esto no se la lleva bien uno. O sea, ¿cómo va a decir usted que el cáncer salvó su vida? Y yo le respondí esta pregunta, pero yo quiero aprovechar hoy el marco para poder responder esta pregunta otra vez. En el marco que ya yo he empezado a compartir con ella, de que ya ella está en una evolución en su proceso, de que ella me comparte de que estas conversaciones que hemos tenido la han apoyado a mirar la enfermedad de otra manera y se vive el día a día de una manera mucho más feliz. Entonces, lo que yo te respondo a ti y a Sabache es, cuando yo digo el cáncer salvó mi vida, es porque yo entiendo que yo veo el cáncer como un amigo que viene a avisarte que hay algo emocionalmente que está devastando tu vida y que tú no lo estás viendo. ¿Entiendes? Entonces te está sacando una bandera. En este caso, el cáncer, el cuerpo está respondiendo, el cuerpo está dando una respuesta biológica a ese conflicto emocional que tú no estás atendiendo. Entonces, cuando yo aprendo y veo y me relaciono con el cáncer, en vez de un gigante que viene a destruirme, lo empiezo a ver como un amigo que viene a advertirme que hay unas emociones que están devastando mi vida y que la enfermedad no es más que la respuesta que el cuerpo está dando a ese conflicto porque yo hasta ahora no me he tomado la responsabilidad de atenderlo. Entonces, cuando yo veo eso, me es más fácil relacionarme con el cáncer de una manera diferente y al involucrarme dentro de mi experiencia, sin querer rechazar las emociones que estamos llevando, viviendo mi día a día, un día a la vez, experimentándome lo que ese día me trae, yo empiezo a relacionarme con esa adversidad y esa adversidad me empieza a mostrar las diferentes caras y las diferentes opciones que tengo para mirar mi vida y poder empezar a elegir y hacerme responsable y transformarme. Y me voy poco a poco transformando hasta que me hago responsable de estas emociones que ahora las empiezo a ver y que me empiezo a ser responsable.
Por lo tanto, hoy día yo te puedo decir, después que tengo remisión de mi enfermedad, que una de las mejores situaciones, una de las mejores cosas que ha pasado en mi vida es haber tenido cáncer. Porque realmente, gracias a ello, yo he tenido una mirada totalmente diferente a la vida y me he transformado de una manera que ya yo no puedo ver la vida como yo la veía antes. Entonces yo veo la vida de una manera diferente. Y cambió mi manera de llevar la vida al punto bueno, al punto que estoy en otro país, al punto que ya no me dedico a lo que me dedicaba antes laboralmente, al punto de que ya mi marco de amigos es otro completamente diferente, no porque los demás o los anteriores no eran los mejores, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el cáncer me llevó de la mano y me enseñó un mundo posible, me enseñó el mundo de lo posible, y lo mejor aún es que me enseñó que el mundo de lo posible está dentro de mí y que yo tengo ese poder y que yo no estoy como pensaba antes a la merced de lo que sucediera afuera. Si me asaltaban y me robaban, bueno, yo no podía hacer nada. Si me quitaban algo, yo no podía hacer nada. Y todo está en la manera como tú eliges ver esto para transformarte. Y entonces es cuando el cáncer me enseñó a tener una nueva mirada a la vida, una mirada más responsable. Y por eso es que yo digo que el cáncer salvó mi vida, porque yo hoy soy otro. Tengo una vida completamente nueva, transformada y mirándola de otra manera. Ah, ¿que te transformaste totalmente? No, por supuesto, yo sigo siendo el mismo, pero definitivamente estoy mirando la vida de una manera diferente. Y al punto que muchas personas hasta piensan que a lo mejor a veces doy respuestas que no suelen ser coherentes, y es donde yo digo que yo, siendo cuerdo, me enfermé y entonces yo le coloqué un poco de locura a mi vida, y gracias a ello es que hoy estoy sano. Entonces eso es lo que quería compartirte contigo. Y aquí Tina, mira, Tina me está respondiendo. Gracias por estar en vivo aquí, Tina, y me dice, sí, tienes razón, es la persona enferma, es la que tiene la decisión final y nosotros acompañar a esa decisión. Así es, Tina. O sea, eso es lo que nosotros estamos compartiendo. Mira, yo sé que no es sencillo escuchar lo que te estoy escuchando si tú tienes un familiar o un amigo enfermo. Decirte que si esa persona decide que no se va a hacer un tratamiento, tú tienes que aceptarlo. Mira, lógica no tiene. Tú quieres que la persona viva, ¿me entiendes? Pero tú no puedes obligar a la persona a que tome el camino que tú decides. No lo puedes hacer. Y créemelo, que si tú lo amas tomando el apoyo de su decisión, eso le va a permitir ver las cosas de una manera diferente, que le permita a lo mejor hasta cambiar la decisión, porque se sintió amado, se sintió querido. Y finalmente, para ir terminando esta transmisión, que ya está llegando a la media hora, también me hicieron una pregunta, y lo que pasa es que no sé el nombre de la persona, y me preguntó qué es de cierto de esto de que la enfermedad te trae beneficios. Y entonces yo quiero compartirte que uno de los grandes shocks al inicio de mi proceso de sanación fue haber entendido que una de las razones, o sea, que habían razones de por qué yo me mantenía enfermo. O sea, el enfermarte te da unos beneficios igual que el niño. O sea, vete un niño se enferma. ¿Qué pasa cuando el niño se enferma? Todo el mundo está pendiente de ellos, lo atienden y todo. Cuando el niño se sana, ¿qué pasa? Ay, tiene que ir para el colegio después, no quiere, se quiere quedar en la cama porque quiere seguir recibiendo el amor de ti y todo. Nosotros los adultos también somos así. Yo creo que tú entiendas que enfermarse tiene sus beneficios. A lo mejor nosotros no sabemos cómo pedir que nos amen y resulta que nos enfermamos, y es la manera de decir, atiéndanos, aquí estoy, ámenme, ¿entiendes? Sin importar qué es lo que haga. Entonces, muchas veces hay beneficios que tú tienes que entrar dentro de ti y ver cuáles son los beneficios que te está dando para ti la enfermedad. Y te voy a dar un caso de una persona que traté que acompañé en una consulta de bioneuroemoción, mujer de algo como 50 y finales de los 50 años, 58, 57, no recuerdo la edad exacta. Tenía un cáncer de mama izquierda y básicamente, mira la historia, ella tiene un abuelo que muere a muy temprana edad y deja viuda a su abuela. Tiene un padre que muere a una muy temprana edad y deja viuda a su mamá. Y ella pierde a su esposo a muy temprana edad y queda viuda muy joven. Queda con 3 hijos, 2 varones y una hembra. El varón, el mayor, se fue, emigró, no está en el país. La hija
ella nunca ha tenido problema con la hija, se lleva muy bien con la hija, y el varón, el menor, tenía planes para irse también y emigrar, y ella, como un mecanismo, lo que estoy compartiendo es la toma de conciencia de ella en el proceso. Ella toma conciencia que enfermándose, el hijo se hizo responsable de todo su proceso, atendió a la mamá, no se fue, dejó el proyecto que tenía, se quedó con ella a atenderla, llevarla, acompañarla, hacerle todo. Y ella, el beneficio que ella tenía de enfermarse era tener el amor de su hijo y que su hijo no se fuera y no quedarse sola. Cuando ella toma conciencia de eso, o sea, es increíble, la cara de ella era de decir, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque cuando tú tomas conciencia a través de un proceso de bioneuroemoción, que fue el caso, aplicar la consulta de bioneuroemoción, tú no te culpas, ¿entiendes? Sino porque tú te das cuenta, Dios, ¿qué estoy haciendo? Que fue la actitud de ella. Lo que estoy haciendo, Señor, menos mal que me di cuenta. Y ella así transformó su vida y cambió su conducta con su hijo. Esas son las cosas que uno aprende en estos procesos. Y quítale en cáncer, ponle divorcio, relaciones de pareja, ponle adversidades financieras, ponle lo que tú quieras, es exactamente lo mismo. Y el mecanismo para tú transformarte es sencillamente experimentar tu adversidad y vivirla de una manera diferente. Entonces, esto era lo que tenía para ustedes hoy. Este es el primer conversatorio online que estamos teniendo. Vamos a tener 2 semanales. Estén pendientes en la página web, le vamos a estar haciendo llegar cuándo es el próximo Facebook Live. Puede ser que sea, no sé si puede ser el sábado, puede ser el lunes, pero estén pendientes y veremos si lo hacemos en Facebook, lo hacemos en YouTube, y ahí estamos, porque no estamos experimentando, estamos viendo cuál es el mejor espacio para ti. Por eso es que escríbeme, dime si te gusta más el Facebook, si te gusta más el YouTube, y ahí nos estamos viendo y estamos compartiendo un poco toda esta dinámica con ustedes, y estamos abiertos, escríbanos, estamos gustosos de compartir la información que tenemos en el contexto de la necesidad que tengan. Así que, sin más que decirles, me voy con una frase que aprendí de mi madre, que dice, con la alegría de vivir, se despide Juan Carlos Ollarbe. Es un placer estar aquí con ustedes. Y recuerden, con el cáncer no se lucha, se le escucha. Hasta la próxima.